Le damos la bienvenida a Salud de Ahora. En el programa de esta semana conocemos el nuevo Plan Andaluz de Vacunación y en el apartado de Píldora Saludable nos darán unos consejos para saber detectar los síntomas de alergia ahora que se acerca la primavera. En Innovación y Salud abordaremos un estudio que pronostica la supervivencia en cáncer de pulmón. El personaje de la semana es la vocal de matrona del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, Cristina Cobo. Cristina Cobo es vocal de matrona del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga y, por tanto, le damos la bienvenida por acompañarnos aquí hoy en Salud Ahora. Al revés, muchas gracias por invitarme, encantada yo. Bueno, Cristina, en su dilatada trayectoria como matrona, más de cuatro décadas, vamos a dejarlo ahí, ha vivido la evolución tanto desde el punto de vista de la profesión, enfermera y de matrona en este caso, como de la sociedad, porque indudablemente esto de ayudar a las mujeres a dar a luz o al climaterio y bueno, tantas etapas, ¿no?, en las que las matronas están con la mujer, sin duda en tanto tiempo habrá visto muchos cambios, ¿no? No sé si todos para mejor, todos para peor, ¿en qué? Bueno, cambiar ha cambiado mucho desde que yo comencé. Yo siempre me he dedicado a lo que tradicionalmente, si escuchas la palabra matrona, es a lo que sitúas, que es en un paritorio. Yo me he dedicado a eso, a acompañar nacimientos. Y es verdad que no es nuestra única misión, que nosotras acompañamos a las mujeres en todas las etapas de su vida sexual y reproductiva, incluso más allá, como tú bien has apuntado, con el climaterio. ¿Qué es la menopausia? Perdón, porque a veces yo también me dejo llevar por los tecnicismos y nos gusta que Salud Ahora que la gente sepa sí, que de qué estamos hablando. Es lo que conocemos como menopausia. Aunque el climaterio comprende todos los cambios pre, durante y post la menopausia, pero bueno. Entonces, pues bueno, me voy a referir un poquito pues, a los cambios en los paritorios. Cuando yo comencé a trabajar, pues el escenario era de muchísimos nacimientos, muchos partos. Y entonces los recursos humanos estaban también limitados. Y no era por no querer, sino porque no teníamos tiempo, teníamos que compartir los tiempos con varias mamás en trabajo de parto. Entonces eso nos limitaba mucho al acompañar al nacimiento. Es verdad que al poco tiempo pues ya empezaron a pasar los papás y bueno, eso supuso un paso adelante de eso, de darle un poquito más de intimidad al nacimiento, que es una cosa compartida. Y bueno, pues como anécdota, pues en aquella época parían las malagueñas. En todo caso, alguna que venía... Que le pillaba aquí, ¿no? Pero eran nacionales. Ahora la multiculturalidad que tenemos es inmensa. Y eso pues también nos ha hecho que tengamos que aprender y acomodarnos a las costumbres de otras Claro, que culturas. las habrá, ¿no? Todas las culturas tienen su idiosincrasia en la parte de dar a luz. Por ejemplo, las asiáticas interiorizan mucho el dolor. Otras razas no, otras razas lo exteriorizan mucho en el momento del nacimiento, los cánticos, el rezar, es que es un amplio abanico con el que ahora trabajamos. Y bueno, desde primaria pues también las compañeras se tienen que amoldar pues a estas culturas diferentes, pues a la hora de dar consejos sanitarios, de alimentación, de ejercicio. Entonces, pues bueno, también ahí hemos tenido que evolucionar y bueno, eso también nos enriquece mucho. Sin duda, en esa evolución en parte yo creo que también la información, el acceso a la información y el poder ir a las clases de preparación al parto, que las mujeres vayan hoy cada vez más preparadas, sabiendo lo que tienen que hacer, aunque a lo mejor muchas veces luego no hagan nada porque se les olvida, ¿no? Que esa es una frase muy típica de la preparación al parto. A mí de luego se me va a olvidar todo. Pero bueno, que es cierto que gracias a este tipo de recursos, ¿no?, de que dispone la sanidad pública en definitiva, pues bueno, las mujeres saben un poco más a lo que van, ¿no? Por supuesto, y también, hombre, los medios de comunicación hoy en día también ofrecen mucha información que a veces, bueno, pues tenemos que perfilar porque no toda es fidedigna.
pero sí que es verdad que el conocer lo que te va a pasar, eso da también mucha seguridad y más tranquilidad. Por ejemplo, yo, refiriéndome a mis comienzos, la usuaria es que a lo mejor el primer contacto que tenían con la sanidad era el día del parto, no se habían controlado su gestación y hoy en día eso es casi impensable. Claro, antes la gente no sabía si traía un niño o una niña o si traía uno o dos, ¿no? Sí. Porque las ecografías no estaban eran tan profesionalizadas, ¿no? Claro, eran de una élite Claro. la que podía acceder a esa medicina donde se podía hacer esas ecografías. Y no solamente para saber el sexo del bebé, sino patologías que nos encontrábamos, pues eso, porque la mamá venía a parir. Punto. Nos encontrábamos con muchas patologías. En esa época es verdad que ya la morbimortalidad materno-infantil empezaba a descender porque el flujo de los partos se había desviado hacia el hospital. Y hasta hace 60, 70 años se daba luz en casa con mucha tranquilidad, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, como me decía mi madre, la muerte pasa 3 veces por debajo de la cama de una mujer que está de parto, porque el parir en casa te brindaba intimidad, pero no te daba garantías de garantía de tener a profesionales y de tener una UCI de neonatología, una UCI de maternidad. Sin duda, la sanidad, indudablemente, ¿no? Y los avances en ese sentido han ido a mejor. Han ido a mucho mejor, Pero gracias. hay otros, Cristina, que me consta que ustedes son reivindicativas, que parece que hemos retrocedido un poco con aquello de la instrumentalización de los partos. Sé que también las tasas de cesárea, sé que ustedes pelean mucho en los paritorios para que las mujeres puedan concluir con el trabajo de parto y no acudir, si no es necesario a priori, no terminar en un quirófano, ¿no? Quizá hemos evolucionado, pero ha habido un momento dado en que nos hemos un poco pasado de frenada, ¿no? Hemos tenido que mirar un poco hacia atrás, ¿no? Hombre, yo creo que lo que estamos haciendo hoy en día es personalizar cada parto. Entonces, evidentemente, un embarazo de bajo riesgo, un parto de bajo riesgo, no va a necesitar ni la medicalización, ni la instrumentación, ni nada de nada. Entonces, estamos un poco personalizando. Es verdad que hay algunas tendencias de parto en casa, pero las compañeras las matronas que se dedican al parto en casa son excesivamente cuidadosas a la hora de elegir a las mamás que pueden asumir el parto en casa. Y bueno, a la mínima, aunque aquí en España no está normatizado, pero ellas a la mínima pues tienen una serie de pautas. El hospital que esté a determinados minutos, que haya un familiar con un coche disponible, o sea, una serie de cosas para garantizar en definitiva la seguridad de la mamá. Esto es quizá de lo más básico, pero en el hospital todos sabemos que la edad de la maternidad se ha retrasado mucho. Entonces, y con ello las complicaciones. Efectivamente. Entonces, pues bueno, también trabajamos con mucha tecnología. Gracias a Dios disponemos de mucha tecnología. Bueno, pues para eso, para llegar al mejor resultado posible. Una mamá en buen estado y un bebé en buen estado. Como vocal de matrona del Colegio de Enfermería de Málaga, me parece que es muy básico y aunque todo el mundo sabe lo que es una matrona y lo que es una enfermera o un matrón masculino o femenino, eso nos da igual. ¿Cuál es la diferencia a la hora de la formación, ¿no?, que recibe una enfermera y una matrona? Pues básicamente por normativa, pues una enfermera generalista es un grado, tiene sus 4 años y para acceder a ser especialista tienes que pasar por un examen a nivel nacional y cursar 2 años de especialización. Entonces, esa es la diferencia básica, la formación. Sin duda, ser matrona, creo que poca gente estará en desacuerdo conmigo, creo que es una de las profesiones, si no la más bonita del mundo, porque es traer la felicidad y la vida, ¿no? Pero también a veces se enfrentan con lo más difícil, sin duda también de la vida, que es una patología compleja en un niño, en la madre, que puede tener una complicación, y el fallecimiento de algunos neonatos. Usted, junto a sus compañeros en el materno infantil, puso en marcha la consulta del duelo perinatal, ¿no?, y la atención a estas mujeres. Pues qué difícil. Pues sí, ha sido un gran paso y trabajamos mucho
porque la sociedad misma ocultaba este duelo, era un duelo silenciado. Ya de por sí lo es el aborto, pero este también, ¿verdad? Sí, claro, las pérdidas, aunque sean precoces, pero las pérdidas perinatales, bueno, no se nombraban, no dejaba que esa familia, la sociedad no dejaba que esa familia tuviera su duelo, porque es una pérdida de un ser querido igual que otro, porque desde que estás embarazada es tu hijo. Entonces, pues bueno, gracias a Dios llevamos ya tiempo trabajando en esto y bueno, pues usamos el código mariposa. Ponemos una mariposa azul en la puerta de la habitación, en la cunita. Una cajita, ¿verdad? Sí, un gran avance ha sido la cuna de los abrazos, que es una cunita refrigerada donde mantenemos en las mejores condiciones el cuerpo del bebé, porque a veces esta noticia es tan súbita que da poco tiempo a asumirla y entonces se niegan a lo mejor en ese momento pues a abrazar a su bebé y entonces dejarle... Sin embargo, es muy importante, ¿verdad? Sí, es muy importante. Entonces dejarle unas cuantas horas para que asuman su situación y mantener el cuerpo del bebé en las mejores condiciones posibles, pues luego pues facilita ese duelo. Nosotras, por ejemplo, pues bueno, intentamos ser la misma matrona, la que entre, para crear ese lazo y para molestar lo menos posible. Llamamos al bebé por su nombre, si han traído su ropita lo vestimos y si no, nosotras tejemos mantitas y gorritos en nuestros ratos libres y bueno, les damos todas las opciones, que hay muchas asociaciones y las ponemos en contacto con estas asociaciones, que son las que nos crean las cajitas, donde nosotros ponemos todos los recuerdos, un mechoncito, la huellita del pie, a qué hora nació, le ponemos una velita para que la enciendan, en fin... No por no hablar de ello no significa que esto no ocurra, igual que hablábamos de los otros tabúes, y por desagradable o triste que pueda resultar, porque donde empieza la vida nunca debería acabar, es importante que, bueno, que se trate porque sí, porque un duelo no resuelto se puede convertir en patológico. En patológico, sí, sí. Y bueno, es lo más sano para luego poder afrontar otra maternidad. Incluso hablamos de que si hay hermanos, de cómo informar también a los hermanos que vivan esa situación como normal, no de gusto, pero sí normal, porque donde hay vida, deja de haber vida. Deja de haber vida. Cristina, antes de terminar con esta entrevista tan interesante y en la que estamos abordando, sin duda, como decía, pues uno de los momentos más significativos a los que se enfrenta un profesional sanitario, que es traer vida, y en el Hospital Materno de Málaga, si de algo se sabe, es de eso como centro referente. Como miembro activo del Colegio de Enfermería de Málaga, bueno, y como vocal de enfermería, pues puede explicarnos un poco cuáles son las líneas en las que están trabajando desde el punto de vista en el que usted colabora con esta institución. Pues claro que sí. Mira, una de las apuestas más fuertes de nuestra Junta de Gobierno en el Colegio de Enfermería es la formación. La formación tanto a los profesionales, a los colegiados, como salimos a la calle y formamos también a la ciudadanía. Llevamos 4 años ya realizando el Bazar de los Cuidados. El Bazar de los Cuidados lo que hacemos es sacar la enfermería a la calle. Ponemos una serie de mesas donde explicamos dónde está la enfermería, porque muchas veces la ciudadanía desconoce que tiene a un enfermero ahí. Entonces, pues lo sacamos a la calle, divulgamos y informamos y se sorprenden muchas veces de saber dónde hay enfermeros. Y, bueno, y la cantidad de áreas en las que ustedes pueden, ¿verdad? Sí. Intervenir, ¿no? Que no hay que quedarse con lo más básico. Con lo más básico, que es el enfermero que trabaja en el hospital, el enfermero que trabaja en primaria. Mucho menos. No, hay mucho más. Hay mucho más en investigación, en docencia. Gracias a Dios, últimamente también, bueno, se ha nombrado ya la enfermera investigadora y se le ha reconocido que gracias a esa investigación enfermera podemos dar cuidados de calidad y realizar buenas prácticas. Y bueno, también formar a
a la ciudadanía. Como digo, tenemos una ONG que es Solidaridad Enfermera, que colabora en dar cursos de soporte vital básico, de primeros auxilios, donde los requieren a niños. Y también ha habido un programa muy bonito de entregar kits de ayuda a los sin techo. Y bueno, pues yo misma también he colaborado con la Fuerza de Seguridad del Estado, pues damos voluntariamente cursos de soporte vital básico y de atención al parto extrahospitalario. Muchas veces a la Guardia Civil. Claro, son los primeros en acudir muchas veces. Sí, muchas veces. Más cerca muchas veces que una ambulancia, porque hay más dispuestos. Sí, y entonces pues les damos nociones básicas de cómo cuidar un parto hasta que lleguen los profesionales, y la verdad lo agradecen mucho y es muy bonito. Muy bonita esta profesión, sin duda. Cristina Cobo, vocal de matrona del Colegio de Enfermería de Málaga, matrona histórica del Hospital Materno Infantil de Málaga. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud Ahora. Ha sido un placer charlar de todos estos temas en los que sin duda pues, tenemos que poner el punto sobre las IES para explicar qué es lo que hacen las matronas de Málaga. Muchas gracias. Gracias a vosotros, yo encantadísima de estar aquí. Gracias. Desde febrero se ha estrenado el nuevo calendario de vacunaciones para Andalucía. Prácticamente cada año hacemos cambios en ciertas vacunas, bien introducimos nuevas vacunas o introducimos nuevas pautas, y en esta ocasión hemos hecho cambios tanto en niños muy pequeñitos, en lactantes, en adolescentes y en personas mayores, con lo cual abarcamos cambios en todas las edades. En niños pequeños hemos introducido por fin la vacunación de rotavirus, la vacuna para la gastroenteritis aguda. Hemos hecho un cambio también con la triple vírica, hemos adelantado la segunda dosis, un poco por el tema del sarampión que está resurgiendo y ha habido casos aquí en Andalucía concretamente. En adolescentes y adultos jóvenes hemos hecho una ampliación, la verdad que muy interesante, con la vacunación del papilomavirus, que hemos extendido la vacunación a chicos y chicas hasta los 21 años, era hasta los 18 y ahora lo vamos a hacer hasta los 21 años. Y en adultos hemos extendido la gente que se puede vacunar frente a la neumonía con la vacuna del neumococo hasta los 80 años. Hemos ampliado varias cohortes de edad y ahora es de 60 a 80 años. Y la vacuna del zóster hemos metido también un año más. Ahora se pueden vacunar las personas de 65, 66 y 67 años contra el herpes zóster. Hasta hace unos años solamente había un calendario de vacunación, que era el calendario de vacunación infantil. El calendario de vacunación infantil lo editaba el Ministerio y todos los años lo renovaba. Desde el año 2018 empezó a publicarse ya en calendario para todas las edades de la vida. Es cuando empezaron a ponerse y a tener más en cuenta las vacunas en los adultos. Hasta entonces, pues la que todos conocemos, la vacuna del tétano que se ponía, pero había muy pocas vacunas en los adultos. Poco a poco, y en estos últimos 10 años, ha habido una revolución en las vacunas de los adultos, y las vacunas salvan vidas. Siempre que se pone una vacuna, esa patología disminuye. Siempre que se pone una vacuna, los pacientes ingresan menos en el hospital, tienen menos comorbilidad, consultan menos y en realidad las vacunas son salud. La verdad que en los últimos años Andalucía ha conseguido que el calendario vacunal infantil y del adulto sea de los más completos que hay a día de hoy, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Hemos liderado o hemos sido pioneros, ¿no?, en introducción de vacunas de forma muy rápida en cuanto se autorizaban, la vacuna o anticuerpo monoclonal contra la bronquiolitis. Hemos sido los primeros en introducir la vacuna de la meningitis también en niños pequeños y en adolescentes. Papilomavirus en chicos con una franja muy grande de edad. Hemos sido de las primeras y ahora mismo somos de las que tienen la franja de cobertura más amplia de toda España. Cubrimos hasta los 21 años. Y así hemos ido haciendo con muchas de las vacunas que se han ido introduciendo tanto en niños como en adultos, y evidentemente vamos a querer seguir haciendo esto en los próximos años. Si tuviéramos que esperar a que los padres pidieran cita para vacunar a sus niños en el centro de salud, correríamos el riesgo de que muchos niños se quedarían sin vacunar, incluso algunos tendrían sus vacunas atrasadas. De ahí la importancia de la intervención en los centros educativos, contando con el apoyo de la referente escolar,
junto con los profesores y el equipo directivo. De esta manera conseguimos que se realice de una forma rápida, equitativa, organizada y accesible. También es muy importante la conciliación familiar por los problemas que existen actualmente, tanto a nivel profesional como laboral. De esa forma conseguimos pues, que los padres no tengan que reajustar sus agendas laborales y que los niños tampoco pierdan clases para que se vacunen en sus centros educativos. Como novedad dentro del plan de vacunación infantil en Andalucía hemos procedido las enfermeras referentes de los centros educativos a administrar la vacuna de gripe intranasal a los niños de primero y segundo de infantil, los niños de 3 y 4 años. Nos hemos coordinado con los centros educativos de la zona, cada referente pues, con lo suyo, y junto con la enfermera infanto-juvenil hemos ido el día elegido a administrar estas vacunas. La experiencia bueno, pues ha sido bastante bonita, puesto que nos hemos dado cuenta que hemos creado un ambiente de confianza para esos padres, para esos niños y para la comunidad educativa en general. Cuando vamos cumpliendo años, nuestra piel no es igual, nuestra capacidad para hacer ejercicio no es igual, nos vamos deteriorando, nuestros músculos no son iguales. Pues el sistema inmunitario también se va disminuyendo con el paso de los años y nuestro sistema inmunitario se va deteriorando. Ahí son imprescindibles las vacunas. Por eso vacunamos por edad, no solamente por lo que hemos dicho antes de enfermedades crónicas. Y tenemos que estar informados de cuándo se ponen las vacunas. Hoy en día la evidencia científica que hay que demuestra que las vacunas siguen salvando muchísimas vidas, tanto en niños como en adolescentes como en adultos, es abrumadora, ¿no? Todos los estudios que hay, tanto aquí, nacionales, internacionales, siempre aportan el mismo dato. Vacuna que se introduce en el calendario, vacuna que se pone y que la gente se la pone, tanto a sus niños como en adultos, salvan vidas, evitan mucha hospitalización, evitan muchos ingresos, no solamente en la planta, sino también en la UCI, asistir a urgencias, ir a atención primaria. Al final lo que previene es enfermedad, promueve la salud. Eso seguramente va a conseguir que lleguemos mucho más sanos, tanto niños como adultos, a mayores edades, y la esperanza de vida sin duda se está prolongando, entre otras razones, gracias a las vacunas. Ahora que llega la primavera, desde el Centro de Salud de Carlinda te vamos a explicar cuáles son los síntomas principales de la alergia. Lo más frecuente son los estornudos en salvas, es decir, estornudos muy continuados. Picor de ojos, lagrimeo, ojo rojo, goteo nasal. ¿Qué podemos hacer si sospechamos que tenemos estos síntomas? Si cada vez que vas al parque o abres la ventana y empiezas con esta sintomatología, no lo dejes pasar. Consulta con tu médico de familia. Con un correcto tratamiento podemos pasar una primavera adecuada, sin necesidad de tener que estar con un pañuelo en la mano. Hoy en día, por suerte, hay muchos tratamientos. Tenemos antihistamínicos orales, que no dan tanto sueño como los antiguos, sprays nasales, gotas oculares, incluso inmunoterapias con vacunas muy específicas. Así que, si tienes cualquier duda, contáctanos. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por esta enfermedad en el mundo. Aunque la inmunoterapia ha mejorado notablemente el pronóstico de muchos pacientes, no funciona en todos los casos. Entre un 20 y un 45% de los pacientes no obtiene beneficio con este tratamiento. La prevalencia de cáncer de pulmón en España es bastante grande. Son 32.000 pacientes al año. Lo más importante del cáncer de pulmón no es solo que es uno de los más prevalentes, sino de que tanto en hombres como mujeres, a día de hoy se ha convertido en el más mortal. Si pensamos en Andalucía, en total tenemos al año unos 5.000 pacientes con cáncer de pulmón. En el Hospital Virgen de la Victoria en Málaga atendemos al año unos 300 casos de cáncer de pulmón. En lo que estamos enfocados nosotros es en el cáncer de pulmón metastásico, que el cáncer de pulmón en general, el cáncer metastásico en general
y el pulmón, por lo que he comentado de su gran mortalidad, es muy importante atajarlo. Como en todos los cánceres metastásicos hay pocas alternativas terapéuticas, entonces es importante elegir bien lo que le vamos a dar al paciente, ¿no? Como se dice en esta jerga nuestra, tenemos pues una ventana de oportunidad pequeña. Por este motivo, un equipo de investigadores de IBIMA Plataforma Bionan ha dado un paso importante hacia una medicina del cáncer más precisa y menos agresiva. Han desarrollado una nueva herramienta basada en el análisis de una muestra de sangre que permite predecir qué pacientes con cáncer de pulmón tienen más probabilidades de beneficiarse de la inmunoterapia. El trabajo que hemos llevado a cabo en el grupo de investigación ha consistido en leer muestras de sangre con el objetivo de predecir si la inmunoterapia va a funcionar en pacientes con cáncer de pulmón. El objetivo de utilizar la biopsia líquida, es decir, la muestra de sangre, es porque es una técnica menos invasiva que el resto de otras técnicas, como puede ser la obtención de tejido de muestras de tumor. Bueno, gracias a obtener estas muestras de sangre hemos podido ver la evolución de esta interacción que se está produciendo entre el fármaco, el sistema inmunológico y el tumor. Además, esta interacción que se está produciendo envía señales de comunicación a la sangre que nosotros capturamos en el laboratorio y se obtiene un volumen de datos gigante. Se obtiene mucho volumen de datos a nivel de laboratorio. Este método, que combina distintos tipos de información biológica, ayuda a clasificar a los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, el tipo más frecuente y a anticipar su respuesta al tratamiento. Y, como es el caso de nuestra investigación, poder decidir a tiempo qué tipo de tratamiento le vamos a dar, cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente concreto en ese momento concreto. Eso se llama medicina de precisión y es el foco de nuestro trabajo. El análisis bioinformático posterior ha ordenado estos volúmenes de datos para saber qué pacientes estaban obteniendo una mejor respuesta al tratamiento frente a los que no. Los siguientes pasos que queremos dar a continuación de este estudio, en primer lugar, será validar nuevamente estos resultados utilizando menos variables, ya que actualmente el estudio que hemos realizado está basado en una corte de 80 pacientes y validado en 2 cortes internacionales, una corte italiana y una corte surcoreana. Pues el siguiente paso va a ser validar otra vez estos resultados utilizando menos variables, de forma que podamos utilizar esta herramienta de forma más práctica en la clínica, utilizando maquinaria que ya existen en los hospitales, ya estén a su disposición. Y una vez que consigamos ese paso de validación, va a ser crear una aplicación que contenga nuestro algoritmo de inteligencia artificial, que pueda ser aplicado en estas nuevas variables y el clínico, el oncólogo, va a poder ver la probabilidad de éxito del tratamiento en estos pacientes. El principal avance del estudio ha sido la identificación de 3 perfiles moleculares del tumor, una especie de DNI biológico que permite anticipar cómo va a evolucionar la enfermedad desde las primeras fases del tratamiento. Además, ayudará a entender cómo cambia el tumor con el tratamiento.